Hola. Soy Enigma 19, y soy una de las mitades de Gran Enigma, y solo vengo a presentarles los relatos de terror, así que manden sus relatos por mensaje privado. Vamos a los relatos. Hola, bueno, Mary ya contó la historia de una bruja, pero yo no me quería quedar atrás. Hace poco mi padre nos relató su encuentro con uno de estos seres. Tenía alrededor de 4 o 5 años, un niño nada más, vivía en Guanajuato. Su casa, ahora de una de mis tías, estaba en el cerro, no había prácticamente nada. En fin, mi abuela se había llevado a mi papá y a un sobrino de su misma edad a la casa de una amiga por ahí cerca, pero como se le había olvidado unas cosas, mandó a mi papá y a su primo por ellas, y al llegar al jardín, en un árbol que estaba ahí, vieron una bola roja. Ambos quedaron sorprendidos y al no saber lo que era empezaron a jugar con ella, primero corriendo alrededor del árbol y luego aventando piedras. Pero poco era de esperarse, no alcanzaban a la luz, que según mi papá solo se movía de vez en cuando y muy poco. Para lo sucedido ya habían pasado como media hora o más y mi abuelo salió de la casa, gritándoles a los niños que se metieran a la casa. Claro, los niños no sabían el por qué. Como mi abuelo era guardia, tenía un rifle y disparó a la esfera, la cual hizo que se alejara rápidamente. Cuando esto terminó, mi abuelo les dijo que no eran brujas y se llevaban a los niños. Pasaron varios años y mis abuelos, una tía y mi papá bajaban a hacer compras al centro, pero antes de seguir quiero aclarar que mi abuelo era guardián de minas y demás lugares importantes de Guanajuato, y tenía la sangre muy fría. Según dicen, llegó a matar a varios ladrones mientras trabajaba. Bueno, siguiendo, mi abuelo se separó un poco de los demás y fue a comprar no sé qué. En el camino se topó con una mujer, o más bien una joven de cabello negro y bastante largo, ojos negros y piel algo clara. La joven le preguntó a mi abuelo: ¿no te acuerdas de mí? Aunque mi abuelo en su vida la había visto, presintió que se conocían de algo. Al no escuchar respuesta, la joven le dijo: tú hace tiempo me disparaste en el patio de tu casa. A mi abuelo le recordó el incidente varios años atrás y se atrevió a decirle: ¿eres esa bruja? Lo que ella contestó: sí. Mi abuelo regresó con la sangre helada a donde mi papá y se fueron corriendo a casa. Cuando llegaron seguían sin entender el comportamiento de mi abuelo y el por qué estaba tan asustado. Dice mi papá: jamás lo había visto tan asustado, o más bien nunca lo había visto asustado. A mi padre nunca le dijeron lo que pasó en el mercado, pero se le ocurrió espiar a mis abuelos platicando con una de sus tías. Al parecer la mujer no solo le había revelado su identidad, sino que venía a saldar cuentas, o al menos así lo habían entendido. Lo que había pasado esa noche era que la bruja, después de ir a conseguir ingredientes, se había parado a tomar un descanso en aquel árbol y no tenía intenciones de llevarse su rimo, y que si se le ocurría dispararle otra vez, ella se llevaría a mi papá. Esa es la historia. Mi papá dice que nunca se encontró con esa bruja otra vez, y que mi abuelo, aún antes de morir, le decía: no te le acerques a la bruja. A ver si cabe. Me pasó como a los 15 años, también lo tengo en mi diario. Una noche de esas donde mi padre toma y fuma mucho, yo no podía dormir, por tanto salí al patio de la casa, donde hay una bajada, y del otro lado estaba un capulín. Ahí teníamos a nuestro perro Terry, quien comenzó a mover la cola cuando me vio salir. Entonces volteé a ver al capulín de enfrente y vi algo, ya que la luz del patio de los vecinos alumbraba un poco. Entonces pensé que era la cola de mi gato. En eso el Terry volteó y empezó a aullar muy bajo y muy fino. Yo en mente tenía que empezaría a ladrar. Después me quedé viendo y esa cosa se desvaneció y volvió a aparecer. No le veía forma hasta que se movió, dio 3 pasos. Era un tipo de silueta que brillaba un poco verdosa, y no tenía la mitad de los brazos desde los codos, ni de las piernas desde las rodillas, así que me metí y le dije a mi padre, quien en burla me dijo que era la cortina. Yo le dije que no, porque yo estaba fuera en el patio. Hola Gran Enigma, aquí traigo otro relato de terror que me pasó hace ya mucho tiempo. Yo tenía aproximadamente 8 años de edad.
Aquel día del que nunca me olvidaré habían pintado mi habitación por lo que no podía dormir allí por el fuerte olor a pintura, así que esa noche dormí en el salón. Como no estaba acostumbrado a dormir en el sofá no podía conciliar el sueño, y así llegué hasta las 3 de la madrugada, y cuando por fin iba a dormir me empecé a notar una respiración cerca de mí. Cuando me atreví a abrir los ojos vi una sombra con forma de persona en una esquina del salón. Esa sombra me estaba mirando de manera inmóvil, y así estuvo un buen rato. Después ya debían ser aproximadamente las 5 de la madrugada. La sombra se fue en dirección a la cocina. Yo suspiré aliviado y cuando volví a abrir los ojos estaba delante mío mirándome fijamente. Incluso me pareció que me decía algo pero no lo escuchaba. Estaba demasiado asustado. No conseguí dormir en 4 días seguidos por culpa de lo que fuera que vi aquella noche. Diferentes historias he escuchado que cubren a la ciudad por mi familia o investigando. Aquí en un centro comercial llamado Costa Verde en su estacionamiento subterráneo, murió un trabajador del lugar por descargas eléctricas. Se dice que exactamente se escuchan sus gritos a la misma hora que él murió y que su fantasma ronda por estacionamiento subterráneo. Yo una vez le pregunté a mi abuelo que si él ha visto fantasmas alguna vez, y él me contó que él una vez cuando tenía como mi edad él trabajando en la tienda de su padre a él le tocó ir una vez al almacén de la tienda a buscar unas cosas. Mientras él buscaba las cosas que le pidieron él sintió como si alguien lo llamara pero él no quería voltear. Cuando él finalmente volteó, vio una cabeza sin cuerpo. Mi abuelo me dijo que antes de que ese lugar fuera un almacén, habían matado a alguien ahí dentro. Hace mucho mi amigo cuando era pequeño de unos 2 o 3 años, se fueron a vivir a una casa muy preciada y peleada por los papás de mi amigo. Pudieron obtener la casa pero uno de los que quería la casa se veía muy sospechoso. Bueno, como la familia de mi amigo era muy católica, quisieron bendecir la casa pero estaba lloviendo muy fuerte, que cuando tiro agua bendita en la cocina se oye un trueno muy fuerte como de película de terror. Los papás de mi amigo le pasaba muchas desgracias y casi mi amigo muere en una de esas desgracias, ya que sus papás chocaron y se desviaron y casi caen de un puente pero se salvaron. Incluso la madre de mi amigo se enfermó de lupus, muy grave un poquito después de comprar la casa. Ya en fin mi amigo y su familia que era de 2 niños, una madre y un padre se fueron a vivir a Chihuahua por 4 años como la mamá de mi amigo. Era muy amiga de la que había comprado la casa. La amiga de la mamá que se llama Maru decía que le pasaba cosas también extrañas, y también su paso un problema grave. Su esposo había muerto un poquito después de haber comprado la casa. La señora que le ayudaba a Maru a limpiar las casas se sintió observada en el patio y le dijo a Maru que estaba algo enterrado en el patio. Después de que Maru oyó eso le dijo a la mamá de mi amigo. Entonces la mamá de mi amigo le había dicho lo que había pasado cuando la bendicieron y todo lo que había ocurrido ahí. ¿Qué habrá pasado ahí? Los que no alcanzaron la casa habrán soltado una maldición en la casa. Esperamos que haya sido de su agrado, y los que me faltan, en el siguiente video. Paciencia, mientras sigamos siendo libres, aquí estaremos. Ya saben, manden en un mensaje privado su relato, el asunto como mi relato, o algo que nos dé a entender que es el relato, y su avatar. No nos callemos, seamos libres, luchemos por nuestra libertad. Adiós. Y recuerden, algunas veces queremos regresar al pasado, pero en el futuro querremos regresar más veces al presente.